al canal True Refrigeration. Mi nombre es Luis Caballero, tengo licencia del estado de la Florida, aquí está CMC 124-9563 y 40 años haciendo refrigeración y aire acondicionado en el frío. Vamos a empezar para los que quieren aprender a cargar una máquina correctamente. Una máquina cargada correctamente va a ser eficiente, una máquina cargada correctamente va a proteger el compresor, no nos va a salvar de los liqueos de los coils, sobre todo los coils de aluminio, pero nos va a trabajar el tiempo que nos trabaje bien. Va a trabajar bien. Entonces, 3 métodos para cargar una máquina: peso, el side glass, superheat y subcooling. Eso no quiere decir que no esté presente. Bueno, ¿cómo se carga una máquina split por peso? Las máquinas split que se pueden cargar por peso son generalmente unidades de refrigeración que tienen un recibidor. Entonces, si el recibidor tiene, por ejemplo, 100 libras, tú utilizas el 80% de ese recibidor, que son 80 libras, calculas la distancia. Hay unas tablas que nos van a dar, esas tablas después yo las voy a poner en la descripción. Esas tablas nos van a decir, en dependencia del diámetro y el largo de la tubería, cuánto libras tiene. Entonces, por ejemplo, si tiene 100 pies de tubería, una tubería de 3 octavos, tú dices, bueno, esto lleva 7 libras, esta lleva tantas libras, más el 80% de un recibidor de 100, y podemos cargar así también por peso. No es recomendable. No es recomendable porque es muy trabajoso y realmente no vale la pena. Otro sistema es el side glass. Esto que ustedes ven aquí es un cristalito por donde pasa el líquido. Esto se pone lo más cercano a la válvula de expansión o al metering device para estar seguro que la línea de líquido está totalmente sólida. Y cuando dejó de flashar, en caso de válvulas que se llama hunting, la válvula se llama hunting cuando está abre y cierra, no mismo da que sea electrónica como que sea termostática. Cuando para, ya la máquina supuestamente está cargada. Ahora, no matter what, no importa lo que hagamos, si es por peso, si es por side glass, si es un automóvil. Yo, por ejemplo, cargué el carro mío, que todavía un liqueo, y lo cargué utilizando el método de subcooling y superheat, y enfría mucho mejor que cuando estaba de fábrica. Porque, como les digo, la carga se hace por temperaturas y no por peso. Entonces, aunque nosotros pongamos una máquina como un package unit, o pongamos un heat pump, que ya supuestamente vienen cargadas, es importante que nosotros le chequeamos el subcooling y el superheat, porque no es lo mismo poner una máquina en un lugar fresco que en un lugar frío. Entonces, digo caliente. Entonces, siempre es importante. Ahora vamos a ver cómo se carga por el subcooling y cómo se carga por el superheat. Por ejemplo, si vamos a utilizar el 410, la saturación. ¿Qué cosa es la saturación? Bueno, la saturación es la temperatura que cambia de estado del refrigerante. Lo mismo cuando se evapora que cuando se condensa. Esa es lo que produce el cambio de entalpía que genera. Yo más adelante les voy a explicar eso bien con un diagrama de Mollier para que vayan comprendiendo la esencia, la teoría. Si ustedes tienen la teoría de la refrigeración sólida, ustedes reparan cualquier equipo. No importa si es un cascada, no importa si es un chiller, no importa si es un two-stage, no importa si es una máquina de refrigeración de baja temperatura, de alta temperatura, una máquina eso no importa. Necesitan la teoría. Entonces vamos, en el próximo video voy a enseñar lo que es el diagrama de Mollier. Bueno, volviendo a subcooling y el superheat. Tenemos el 410A. Digamos que tenemos 118 y 320. Eso, el PT Chart, que también le voy a dejar pueden bajar una aplicación que es la que relaciona la temperatura con la presión de los diferentes gases a diferentes temperaturas. Si tenemos aquí 118 PSI, vamos a tener una saturación de 40 grados. Si tenemos 320 PSI, vamos a tener una saturación de 100 grados. ¿Qué cosa es superheat? Superheat es la cantidad de calor que nosotros le añadimos, en español es sobrecalentamiento, que le añadimos a estos 40 grados para que salen del coil. Y subcooling es la cantidad de calor que le sacamos a ese refrigerante después que se satura, que llega a los 100 grados. Por ejemplo, si nosotros estamos pasando la saturación la tenemos a 40 grados y nosotros tenemos saliendo de la máquina 50 grados, nosotros tenemos un superheat aquí de 10. Ahora, si nosotros tenemos la saturación a 320 y probamos la temperatura en la línea del tubo que está saliendo y tenemos 94 grados, tenemos un subcooling de 6 grados. Eso es el subcooling y eso es el superheat.
Ahora, una máquina tiene 3 superheat y un subcooling, que son importantes de medir. Si nosotros despojamos aquí un sistema de refrigeración, y cuando les hablo de refrigeración, no quiero que separen la refrigeración del aire acondicionado, es lo mismo. El aire acondicionado es una aplicación de la refrigeración. Cuando estás enfriando una planta, una prensa de una imprenta, es una aplicación de la refrigeración. Cuando estás enfriando un aparato de resonancia magnética, es una aplicación de la refrigeración. Una máquina de hacer hielo es otra. Yo le voy a llamar siempre refrigeración y le voy a especificar que es para una aplicación de aire acondicionado, como este caso. Tenemos aquí el compresor, tenemos la línea de líquido, tenemos el condensador, tenemos la válvula de expansión termostática, tenemos el evaporador, y este es el compresor. Esto es un sistema SATO sencillo, sin suction accumulator, sin recibidor, sin separador de aceite, no tenemos nada. Esto es básicamente un aire acondicionado residencial, que es donde más problemas hay. ¿Qué cosa es subcooling y qué cosa es superheat? Bueno, vamos a empezar que nosotros tenemos un subcooling, que lo vamos a tener aquí, saliendo del evaporador, aquí, saliendo del evaporador. Inmediatamente saliendo del evaporador, nosotros vamos a tomar una temperatura. Entrando al compresor, nosotros vamos a tener otra temperatura. Y saliendo del compresor, vamos a tener otra temperatura. En estos puntos se miden los superheat del compresor. Este no nos interesa para la carga. Ese tiene otra aplicación cuando hablemos de aceites y cómo retorna el aceite, entonces vamos a hablar de este. Si nosotros medimos una máquina para que esté eficiente tiene que tener un subcooling de 10. Quiere decir que si nosotros tenemos la saturación a 40 grados Fahrenheit, aquí saliendo del evaporador debemos tener 50 grados Fahrenheit. ¿Por qué? Porque nosotros queremos garantizar, primero, que el coil sea más eficiente. Eso lo vamos a ver cuando veamos el diagrama de Molière. Y que nosotros queremos también garantizar que no nos regrese líquido al compresor, porque los compresores no comprimen líquido. Los líquidos no son compresibles. Nosotros tenemos que garantizar que nos llegue siempre gas al compresor. Entonces, tenemos un superheat aquí de 10. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como los aires residenciales, este pedazo de tubo es muy variable. Lo mismo lo podemos tener a 10 pies de distancia, lo podemos tener a 60 pies de distancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros nada más nos vamos a guiar por entonces tenemos que poner un suction accumulator aquí. Si no lo vamos a usar, eso no lo va a usar porque generalmente no es económicamente factible. Ningún dueño de una casa te quiere pagar por aditamentos que no vienen ni siquiera el low ambient control. Eso lo veremos también, qué cosa es low ambient control, o sea, control para cuando hay frío afuera y la máquina tiene que seguir trabajando porque hay demanda adentro. Entonces el otro, la temperatura la volvemos a medir aquí. Aquí debemos tener una temperatura más o menos de 64 grados Fahrenheit. Si nosotros tenemos la saturación a 40 grados y se lo restamos a los 64 de aquí, nosotros tenemos 24 de superheat. Según Copeland, ellos recomiendan que el superheat para sus compresores debe estar entre 20 y 30. Señores, eso aplica para todas las aplicaciones de la refrigeración. Todas, no hay una que no lo aplique. Incluso cuando ustedes ven una máquina de refrigeración que está congelada, y cuando hablo de refrigeración yo estoy hablando de baja temperatura, la línea de succión también tiene que haber ese superheat, aunque la línea esté congelada. O sea, eso nos tiene que aplicar a todos. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de lograr esto? Primero, que no nos regrese líquido del compresor. Dice, bueno, si aquí ya tengo un sobrecalentamiento de 10 grados, no me va a llegar líquido al compresor. Wrong. No es así. Cuando tú tienes un coil y el coil tiene el head, déjame dibujar el head. Este es el coil del head y aquí tienes, este es el coil para acá. Todo esto se empata con un tubo y este viene siendo la succión. La gravedad nos hace una mala pasada. Quiere decir que este y este no tienen la misma temperatura. Lo que tú estás leyendo aquí es un promedio de temperaturas.
Entonces, como es un promedio de temperatura, tú puedes tener bien y todavía tener líquido. Porque puedes tener uno que esté muy por debajo y uno que esté muy por arriba. Cuando suma, puedes tener las temperaturas. ¿Por qué? Porque los refrigerantes son mucho más pesados que el aire. Y siempre hay una caída y va más líquido si en la parte de abajo hay menos evaporación en la parte de abajo que en la parte de arriba. Entonces, aunque tengamos este 10 aquí, no nos podemos fiar de este 10. ¿Qué tenemos que hacernos? Fiarnos de este que está aquí, que hay que proteger el compresor. Tenemos que tener aquí un superheat entre 20 y 30. ¿Por qué tenemos que tenerlo más y no tenerlo menos? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un superheat de menos de 20, pudiéramos tener el riesgo de que en un día que llueva, un día que esté fresco, no haya suficiente, nos bajen las presiones y entonces podamos tener líquido regresando al compresor. Si tenemos más, tampoco es conveniente. ¿Por qué no es conveniente tener más? De repente que el compresor se enfría, el compresor es un motor cerrado y se enfría con refrigerante. Entonces tenemos que retroceder, el refrigerante se tiene que entrarnos al compresor a una temperatura que nos permita refrescar el compresor. Si nos entra muy caliente, vamos a perder lo que se llama la eficiencia volumétrica del compresor. Realmente un compresor comprime una cantidad de CFMs, es un volumen constante. Si los gases están más expandidos, pues tenemos menos peso y tenemos menos capacidad del sistema. Donde más o menos, eso lo vamos a ver en el diagrama de Mollier, porque esto es el diagrama de Mollier es quien explica la refrigeración. Así es como nosotros cargamos eso. Yo les voy a poner ahora un ejemplo práctico de una máquina que se cargó utilizando el superheat y el subcooling. ¿El subcooling qué cosa es? Bueno, pues es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos el subcooling aquí, salió el condensador. Esta es la línea de líquido, liquid line. Y aquí en esta línea de líquido, si tenemos la saturación a 100 grados y afuera hay 90 grados de temperatura, pues yo quiero que esta línea esté lo más cerca de los 90. Digamos que puede estar a 92. Entonces tengo 8 grados de subcooling. Si yo tengo 8 grados de subcooling, yo tengo refrigerante en el sistema. Ahora, ¿cómo nos sirve el subcooling y el superheat para hacer diagnóstico? Muy fácil también. Si nosotros tenemos un subcooling aquí muy alto, digamos que en vez de 20 a 30 tenemos 48, el coil está starving. A este coil no me está llegando, no está entrando suficiente refrigerante, se está sobrecalentando demasiado. No solo el superheat nos sirve para cargar la máquina, nos sirve para hacer diagnóstico. Por ejemplo, si nosotros tenemos un superheat de 48, quiere decir que no tenemos suficiente refrigerante dentro del evaporador y se nos está sobrecalentando demasiado. La solución no es echar refrigerante. La solución es ver dónde tenemos el subcooling. Si nosotros tenemos en ese momento el subcooling y aquí la saturación, en vez de tenerla en 100, la tenemos en 120, ¿de cuánto va a ser este subcooling? De 28 grados. Quiere decir que tengo demasiado refrigerante dentro del condensador que se está enfriando, y no es que me falte refrigerante, es que lo tengo almacenado donde no debe estar. Entonces no sirve para mucho para calcular estas cosas. La temperatura es muy esencial en el diagnóstico. Por ejemplo, si tenemos un filtro, ¿cómo sabemos que un filtro de línea está malo? Cuando tenemos la temperatura adelante, la temperatura de adelante, si tenemos una caída de 2 o 3 grados, sabemos que el filtro está obstruido. Entonces tenemos líquido entrando que se está evaporando y se nos está enfriando. Esas son las mejores formas de cargar una máquina y la mejor forma de diagnosticar un sistema mecánico aquí en la refrigeración. Después vamos a ver varios más ejemplos de cómo nosotros podemos hacer diagnósticos midiendo temperaturas, por ejemplo en el heat pump. ¿Cómo sabemos si la vapor reversible está mala? Generalmente una vapor reversible tiene pase y estamos leyendo las presiones también. Y sin embargo el split está muy bajito, tenemos 7 grados, 10 grados de split. Entonces, volvemos a las temperaturas. Las temperaturas aquí son una clave.